Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y hoy estamos comenzando un nuevo año. Debemos de pedir al Señor que nos dé su sabiduría, su gracia, su misericordia. Y quiero animarle a que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, pues queremos abrirle y ofrecerle las puertas de la Iglesia Vida Abundante. Tenemos nuestros horarios que serán dados al final de este programa, pero quiero animarle que pueda comenzar bien su año, tomado de la mano del Señor. Creo que todos en algún momento dado anhelamos llegar a tener seguridad en nuestras vidas, seguridad física, emocional, espiritual. Y hay una de las cosas que más, creo yo, causan estrés o llegan a desestabilizar mucho en la vida de las personas, y es cuando no existe la estabilidad financiera. Es importante que usted y yo también aprendamos a confiar nuestras finanzas al Señor. Y si usted y yo queremos realmente que Dios nos bendiga financieramente, debemos de permanecer enfocados en esta gran verdad. Y es que la fuente de nuestra finanza, la fuente de nuestra bendición es Dios. Uno debe permanecer en esta gran verdad. Y es que Dios es el que suple para todas nuestras necesidades. No es nuestro trabajo, no es la empresa, no es la sabiduría, es Dios el que nos sostiene. ¿Qué significa esto? Que no debo de buscar a alguien para que me dé seguridad, sino que no debo de estar confiando en mis ahorros o en quien me da trabajo, o no debo de buscar mi seguridad en las posesiones materiales que puedo llegar a tener. La Biblia dice que eso se acaba de un momento a otro, que eso rápidamente se esfuma. Yo debo de aprender a poner mi seguridad en que Dios va a suplir, porque Él cuida de mí y Él es mi proveedor. Le voy a poner un ejemplo sencillo de esto para poder ilustrarlo. Cuando abrimos la llave del agua, en realidad no estamos pensando que el agua sale del propio grifo. Sabemos que el agua proviene de alguna fuente y que lo único que está haciendo es saliendo a través del grifo, del chorro. De la misma manera, el sueldo que Dios quiere que recibamos viene del empleo que tienes. Pero en otras palabras, si yo cierro el chorro, fácilmente puedo abrir otro. Si tú pierdes tu empleo, Dios te dice, yo te puedo dar otro porque yo soy tu fuente de bendición, dice Dios. No es tu trabajo, no es tu negocio. Yo soy la fuente de tu bendición. Eso es lo que Dios está queriendo que usted y yo aprendamos. Y tenemos que entender que el trabajo es nada más una herramienta que Dios está utilizando. Pero que Dios tiene muchas maneras. Dios tiene todos los recursos. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Dios no pueda suplir y que Dios no pueda proveer, sino que Dios está con cada uno de nosotros. Y una de las cosas que Dios nos enseña y nos ayuda para que aprendamos a confiar y a depender de Él es, por ejemplo, cuando nosotros somos fieles en darle a Él lo que a Él le pertenece. Y generalmente este es un tema muy delicado cuando hablamos, por ejemplo, del diezmo, de las ofrendas. Diezmar es devolver a Dios la 10% de nuestros ingresos, como una manera de honrarlo a Él. Y alguien me dijo, ¿y Dios necesita mi dinero? Por supuesto que no, claro que no, Él es el dueño de todo. Pero quiere que podamos aprender a través de esto a confiar en Él, a depender de Él, a darle nuestro corazón a Él. Dios dice que Él
a través de ser fieles a Él, nosotros entramos en una posición de poder probar que realmente es Dios, que hay un Dios que cumple, que hay un Dios que suple, que hay un Dios que cuida, que hay un Dios que provee. Y Él nos dice, trae el diezmo y te vas a dar cuenta que yo realmente sí existo, que soy todopoderoso, que sí suplo. He estado haciendo esto por casi 40 años y sin duda alguna Dios ha sido fiel. Dios me ha mostrado tantas veces cómo Él suple, cómo Él bendice, cómo Él provee. Algunas veces hasta he estado sin trabajo hace muchos años y Dios de todos modos proveyó, suplió. ¿Y de dónde vino el dinero? No lo sé. Y lo sigo viendo todos los días en mi vida, que al final no depende de una cantidad de dinero, sino de la bendición de Dios sobre nosotros. Recuerdo la historia de unos jóvenes de la iglesia que se casaron y al mes de haberse casado, los dos perdieron el empleo. Era como comenzar una nueva etapa de su vida, que en teoría iba a ser algo muy bonito, muy fácil, con 2 trabajos estables y de repente no tenerlo. Y hermanos, ellos cuentan tantos testimonios de cómo Dios utilizó circunstancias, personas, gente que conocían y gente que no conocían para suplir en abundancia de todo lo que necesitaban. Pero fue bien interesante porque de todo lo que recibían ellos eran fieles en darle a Dios, porque ellos habían aprendido a confiar que su fuente de bendición es Dios. Y yo aprendí una tremenda lección de ellos. Me dijeron, es que no necesitamos tener dinero, lo que necesitamos es tener la bendición de Dios. Y eso es clave, porque con la bendición de Dios viene todo lo demás. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios quiere suplir a cada uno de nosotros. Y cuando usted y yo aprendemos a confiar en Él y a depender de Él como nuestra fuente de provisión y de bendición, eso es mucho mejor que estar dependiendo de un trabajo o de una cuenta de ahorros o de un negocio. Estamos dependiendo no del chorro, sino de la fuente de bendición. Estamos dependiendo no del grifo, sino de la fuente de donde fluye la bendición, de Dios mismo, que es fiel, que cumple sus promesas. Quiero que comience este año dependiendo de Dios, diciéndole, Señor, dame esa seguridad, dame esa estabilidad financiera. Abre las ventanas de los cielos. Probablemente algunos están comenzando el año sin trabajo, pero Dios puede abrir puertas. A lo mejor algunos están en su negocio comenzando con números rojos, pero si usted le dice, Señor, ayúdame, haz un milagro en este negocio es tuyo, Dios se va a encargar de ayudarle a salir adelante. Quiero animarle que así como ha puesto usted su confianza en Dios para la salvación y el perdón de los pecados, también pueda poner su confianza para que Dios pueda proveer y suplir de todas las necesidades. ¿Por qué necesitamos esto? Porque yo he visto muchas personas que su fe se viene abajo, su carácter se vuelve insoportable cuando la parte financiera no está siendo suplida. Pero cuando nosotros aprendemos a poner cada una de las áreas de nuestras vidas en las manos del Señor, en que Él es fiel y en que cumple sus promesas, vamos a ver el favor y la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Quiero animarle a que le pida al Señor sabiduría para poder ser un buen administrador de los recursos y de las finanzas que Dios le dé. Que usted pueda administrar con temor de Dios en su corazón las bendiciones que reciba. Y que le pida al Señor que sea tan grande su bendición que hasta alcance para poder bendecir la vida de otros. Y entonces entramos en una dinámica donde sabemos y tenemos la seguridad que vamos a ver el favor de Dios sobre nosotros. Y que en medio de los procesos, porque probablemente algunos no tengan esa estabilidad financiera ahorita, como el apóstol Pablo dice, he aprendido a estar contento no importa cuál sea mi situación. Puedo estar contento en la abundancia como en la necesidad. En todo y por todo estoy enseñado, dice el apóstol Pablo. Yo no sé en qué situación usted comienza este año, financieramente hablando,
pero Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Él conoce nuestras necesidades. Él no es indiferente a nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es poder confiar en Él. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es a que podamos ver a Dios como nuestro proveedor, como nuestro sustentador, a que podamos confiarle a Él nuestras finanzas, a que podamos darle a Él lo que a Él le pertenece, lo que Él nos pide, y como un acto de fe, de obediencia y como un acto de amor y de gratitud podamos decirle: Señor, provee y suple para todas mis necesidades. Y yo te daré a ti lo que es tuyo y lo que a ti te pertenece. Que el Señor les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.